Hola, hola, mi nombre es María Desiree Valero y hoy día le vamos a hablar acerca de la entrevista organizacional. Sí, en primer lugar vamos a definir lo que es una entrevista organizacional. La entrevista pues es un proceso de interacción entre dos o más personas, ¿sí? Este proceso de interacción se lleva a cabo ¿para qué? Para obtener información necesaria o relevante para una empresa, para conocer los datos relevantes de un posible candidato a nuevo ingreso laboral. Entonces, por eso es que se realizan las entrevistas de nuevo ingreso de trabajo. Entonces, a ver, según los tipos o qué tipo de entrevistas podemos encontrarnos a lo largo de nuestra trayectoria como profesionales en el área de la psicología. Bueno, aquí les tengo un punto bien interesante que es esta de acá que se los voy a mostrar, que son los tipos de entrevistas que sugiere Carla Medina. Les muestro por acá más o menos la gráfica para que la vean, ¿ok? Y ya les voy a estar explicando lo que dice esa gráfica. Entonces, a ver, ese gráfico bien bonito, de esa clasificación que me parece que está bien sencilla y concreta, se clasifica en cuatro grandes aspectos, que serían los cuatro tipos de entrevistas que podemos encontrar, según su estructura, según la cantidad de participantes, por la finalidad y por el ámbito de aplicación. Según su estructura, tenemos algo bien sencillo que es la entrevista estructurada, no estructurada o semiestructurada. La entrevista estructurada es una entrevista que realmente ha sido planificada, que tiene un orden en cuanto a las preguntas, que el entrevistador está claro de qué y hacia dónde se dirige la entrevista y no se permite tanta flexibilidad con respecto al entrevistado. La entrevista no estructurada es una entrevista bastante espontánea, da cabida a la improvisación y a lo que vaya surgiendo, le da total flexibilidad al entrevistador como al entrevistado y realmente no está tan no es planificada de tal grado como la entrevista estructurada. Y la entrevista más usada, que es la entrevista semiestructurada, pues es una entrevista que se guía o se orienta en base a unas preguntas, ¿ok? Cerradas, a ciertas preguntas cerradas, pero también tiene esa flexibilidad como para poder escuchar al entrevistado y poder fusionar ambos estilos, estructurada, no estructurada. Ahora bien, en cuanto a la cantidad de participantes, esto es bien simple. Individual, el entrevistador y el entrevistado. Empresas pequeñas que realmente pues simplemente les gusta esta dinámica o dependiendo del objetivo de la entrevista, pues esta dinámica aplica en este tipo de empresas y la entrevista es bastante personal. La grupal, pues realmente son varios entrevistados y un entrevistador y pues se obtiene la información necesaria a través del grupo que se está siendo entrevistado. Y tipo panel como su misma palabra lo indica, es como que si estuviese un panel o un jurado, es decir, varios entrevistadores y una sola persona que va a ser entrevistada. Entonces cada uno de los entrevistadores pues realizamos preguntas a esta persona. En mi caso personal y particular he podido estar en entrevistas individuales y tipo panel, ¿sí? Ahora a ver, de acuerdo al ámbito de aplicación, es donde se encuentra el profesional del área de la psicología ejerciendo. ¿Eso qué quiere decir? Si es en el ámbito organizacional es una entrevista laboral, si es en el ámbito de la salud clínica es en una entrevista clínica, si es en el ámbito educativo o escolar es una entrevista educativa. Entonces, esto puede ser social o puede ser psicológica netamente. Entonces, dependiendo del ámbito en el que se encuentre el profesional del área de la psicología. Y por su finalidad, la entrevista puede ser de orientación, de investigación, puede ser terapéutica o diagnóstica o puede ser de selección. En este caso, como vamos a hablar de la entrevista organizacional, pues evidentemente nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la entrevista de selección. Ahora bien, esta fue la clasificación según esta autora que les comenté, pero tengo una clasificación según otro autor llamado Rodríguez, que aquí está, es la clasificación de las entrevistas por la dinámica de las entrevistas. Entonces él da tres grandes subdivisiones de lo que son los tipos de entrevistas. En la primera está la entrevista por la dinámica de la técnica. La segunda está la entrevista por la dinámica de la gestión y la tercera está la entrevista por la dinámica de la relación social. Entonces, en la primera, que es por la dinámica de la técnica, tenemos, y es en la que más me voy a enfocar para que puedan entender las otras dos, está la subclasificación por número de personas, como en la primera clasificación de la primera autora,
por el enfoque de la entrevista y por la finalidad de la entrevista. Por el número de personas, igual que en la clasificación previa, está individual, grupal o colectivo. Por el enfoque de la entrevista, pues está directivo cerrada, no directiva o abierta, mixta o semidirectiva, ¿ok? Que es iguales a las estructuradas, no estructuradas o semiestructuradas. Y por último, hay una más que se agrega en esta clasificación que en la anterior clasificación no estaba, que era la entrevista de choque o tensión o presión, ¿no? Que es, por ejemplo, como que si yo tuviese a alguien acá al frente y estuviésemos en una entrevista y yo pudiera decirle, ok, cuéntame, si te acabas de graduar, entonces, ¿cuántos años de experiencia más o menos tienes? Porque se nota que eres bastante joven, entonces realmente podrías tener la experiencia para ejercer el cargo que se te está ofreciendo y realmente conoces que en esta empresa nosotros trabajamos con otras personas que tienen gran trayectoria y conocen del área, entonces quisiera saber cuáles son tus capacidades, porque realmente no sé qué tan capaz serías tú de estar en la empresa por el hecho de la experiencia, entonces demuéstrame qué es lo que... Entonces es realmente crear un ambiente de tensión para que el entrevistado pueda reaccionar y nosotros evaluar esa reacción y saber si esta persona pues tiene la capacidad o la habilidad para qué, para estar tranquilo, para actuar bajo presión, para ser resiliente, para ser tolerante, para ser paciente, para responder adecuadamente. Entonces es bastante importante realizar estas pequeñas evaluaciones al momento de la entrevista, ¿ok? Dependiendo por supuesto del cargo que vaya a ocupar esta persona. Ahora bien, ese era según el número de personas, según el enfoque de la entrevista. Ahora vamos a ver lo que es según la finalidad de la entrevista. Según la finalidad de la entrevista podemos encontrar los siguientes aspectos, que sería informativo de selección ocupacional, preliminar o de preselección, la de técnico o primera entrevista, la psicológica, selección o entrevista final, formación, capacitación, promoción, méritos, desarrollo o potenciación, consejo o orientación y la de salida. La primera, que sería la informativa o de detección ocupacional, esta es cuando se recibe el currículum vitae y queremos realmente constatar con el candidato que esa información que está allí es totalmente cierta. Eso es todo. La preliminar o la de preselección es cuando ya nosotros queremos saber un poco más o indagar un poco más en lo que son las capacidades o habilidades de esta persona en cuanto a su trayectoria profesional, en cuanto a sus aspiraciones y logros, ¿no? La técnica o la primera entrevista, que ya es cuando se constata realmente cuáles son las aspiraciones del candidato y a qué cargo o a qué puesto realmente opta y si realmente está capacitado para ese puesto. La de selección o entrevista final es cuando se decide que realmente este sujeto al que estamos entrevistando es el correcto o el idóneo para potenciar nuestra empresa. La de formación, que ya es una vez que el personal ha ingresado, pues se les habla de manera general acerca del área donde van a trabajar. Luego existe una entrevista de capacitación que es para ya darles las instrucciones específicas para su área y para su cargo. La de promoción, que es cuando ya tienen un tiempo en la empresa y pues simplemente para tener un ascenso hay que tener una entrevista de promoción. Igualmente con la de méritos, que es para ver qué tipo de bonificación o de beneficios va a tener este paciente. Está la de desarrollo potenciación, que es básicamente para la empresa, para que el personal sepa y esté al tanto de que la empresa quiere crecer, quiere potenciarla y la empresa les va a dar las herramientas a estos trabajadores para que sepan cómo ejecutar los nuevos planes de acción. Consejo u orientación, que se da para tener una retroalimentación con el trabajador en base a sus desempeños laborales. En caso de que el trabajador se encuentre fuera laborando, esta entrevista se realiza con los familiares, de forma tal de que a futuro no se generen inconvenientes en el clima laboral de la empresa. Y la última, que es la entrevista de salida, que de verdad se considera una de las entrevistas más importantes y más relevantes porque tiene dos puntos bien puntuales que son necesarios tomar, que son lo explícito y lo implícito, y dentro de lo explícito se busca establecer una relación de aliado con la persona que está saliendo. ¿Para qué? Para que pueda haber una retroalimentación de qué se puede mejorar en la empresa. Y lo implícito, pues básicamente es lo que la empresa no desea que suceda, que es que este trabajador
pueda dar información valiosa a la competencia. Entonces, eso es con respecto a los tipos de entrevista. Ahora bien, con respecto a lo que es la ejecución de la entrevista como tal y cuál es el comportamiento idóneo para un profesional en el área de la salud con respecto al código de ética. Entonces, ideontológico del psicólogo, pero allá en Venezuela. Entonces, vamos a enfocarnos en esto. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que lo primero establecido serían los derechos y la dignidad de las personas, y en este punto se considera necesario que recordar que además de salvaguardarnos a nosotros de forma física, también es necesario salvaguardar lo que es la integridad moral del paciente, porque estos pacientes o estos clientes o estos trabajadores acuden a nosotros o están viniendo con nosotros porque saben que realmente nosotros tenemos un código de ética y un código deontológico que los protege a ellos y protege la información que nos están facilitando. Entonces es bastante importante que esta información no salga de nosotros, ¿sí? Es el primer aspecto relevante que nosotros tenemos. Otro aspecto irrelevante es la integridad de las relaciones. Este punto, ¿por qué es relevante? Porque realmente se da mucho o hay muchos casos de psicólogos o profesionales en el área de la psicología que tienen una relación íntima o personal con sus colegas o compañeros en el mismo área de trabajo, y realmente eso no crea un ambiente laboral cómodo para la empresa ni tampoco es cómodo para la institución. Entonces es bastante importante tener un límite, un margen con los clientes o con estos trabajadores de forma tal de que no nos sobrepasemos esa línea en cuanto a las relaciones. Por otro lado, también es necesario conocer las limitaciones de las funciones que nosotros tenemos como psicólogos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros solamente tenemos la potestad de realizar diagnósticos en el área psicológica y no tenemos la potestad de, por ejemplo, medicar a un paciente. Entonces, en caso, nosotros debemos identificar qué pacientes realmente necesitan un apoyo extra a nosotros y nuestro deber es referirlos, por ejemplo, al área de psiquiatría en caso de ameritar tratamiento farmacológico. En lo que se refiere a la práctica diaria, es necesario recalcar que nosotros también debemos estarnos actualizando constantemente. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente nosotros tenemos técnicas y tenemos instrumentos de evaluación que aplicamos, ¿okay? Diariamente, y pues siempre van a salir o a surgir nuevos instrumentos de evaluación, pero si no los conocemos es mejor no aplicarlos. ¿Por qué? Porque podemos dar falsos negativos en los que literalmente salga perjudicado el trabajador, porque un trabajador puede no ingresar o no acceder a un puesto de trabajo simplemente porque los resultados de un test psicológico han sido mal analizados y precisamente por eso no ingresan a la empresa. Entonces es bien importante esto y recalcar que pues cualquier test o duda que tengamos debemos formarnos y capacitarnos para poderlo aplicar. Ahora bien, así también tenemos que saber cuáles son los profesionales en el área de la salud que pueden o que son los capacitados para aplicar este tipo de test, y no podemos ser cómplices de otros profesionales que intenten aplicar o que intenten abarcar nuestra área profesional. ¿Esto qué quiere decir? O sea, no podemos permitir el intrusismo. Que un psicopedagogo o que un profesional del área de la educación aplique test psicológicos no es correcto. Entonces esto no lo podemos permitir tampoco como profesionales en el área de la psicología. Entonces siempre es importante tener eso claro, bien claro con respecto a lo que es el área de aplicación y más que todo el área clínica, el área laboral, todas las áreas son bastante relevantes para tomar estos aspectos éticos en cuenta. Ahora bien, por último vamos a pasar a lo que serían las preguntas claves a hacer o que podemos realizar en una entrevista de trabajo, y con esto comenzamos con lo que son las preguntas clarificadoras, porque no vamos a poder decir todas porque se va a alargar muchísimo el video, pero están las preguntas clarificadoras que, por ejemplo, les voy a decir, es para estas preguntas básicamente lo que quieren es aclarar información. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas preguntas clarificadoras? Por ejemplo, el cliente me dice, bueno, realmente ¿cuál es su horario disponible? Bueno, y realmente yo podría trabajar de lunes a viernes, pero ocasionalmente algunos sábados sí, porque tengo mis hijos y los podría dejar. O sea, como que comienza un soliloquio y realmente no especifica cuál es su horario. Entonces nosotros lo aclaramos de la siguiente manera. A ver si lo he entendido bien.
Usted quiere decir que su horario disponible es de lunes a viernes. Entonces, aquí yo que estoy haciendo, le estoy aclarando la idea, o sea, ¿es de lunes a viernes o es de lunes a sábado, ¿no? Entonces ya ahí el candidato aclara su idea y dice, bueno, sí, es de lunes a viernes, ¿ok? Porque los sábados no tengo disponibilidad. Perfecto. O también se puede preguntar de la siguiente manera, ¿a qué te refieres cuando dices que no tienes tiempo los sábados? ¿O a qué te refieres cuando dices que tienes parcialmente tiempo los sábados? Entonces, más o menos es para que el mismo candidato explique cuál es la situación que quiere decir. Las preguntas descalificadoras son tan sencillas como aquellas, son preguntas filtros. ¿Eso qué quiere decir? Si nuestro requisito indispensable es que un trabajador tenga horario disponible, tiempo completo, nuestra pregunta descalificadora va a ser, ¿cuál es tu disponibilidad de tiempo? ¿Tienes disponibilidad de tiempo completo? Y si el paciente, si el cliente dice, o si el candidato dice que no, pues ha sido descalificado, porque nosotros necesitamos a una persona que se quede con nosotros tiempo completo. Preguntas descalificadoras, clarificadoras. Ahora, preguntas enfocadas en el pasado. Estas preguntas se quieren indagar más o menos cómo era la dinámica del candidato anteriormente o en empresas anteriores. Por ejemplo, se podría indagar lo que una persona hacía o cómo manejaba anteriormente esa persona un caso de ventas, por ejemplo. Entonces, ¿me podrías explicar más o menos antes cómo tú manejabas a las personas que tenían una indisposición al momento de comprar el producto? Entonces, ellos ya se dan en la tarea de explicar. Las preguntas conductuales son las que ponen de ejemplo o traen a colación acciones que puedan tener estos candidatos ante una situación difícil o ante una situación que necesita de tomar una decisión o tomar o ejecutar una conducta. Por ejemplo, ¿qué reaccionaste o cómo reaccionaste tú cuando te ascendieron en tu anterior trabajo? ¿O qué aprendiste tú de que en un momento de recorte de personal, pues tus compañeros de trabajo no estuviesen y tú sí estuvieses y ahora tú quedarás a cargo de esa área, por ejemplo? Entonces son preguntas conductuales que nos evalúan más o menos cómo esa persona se enfrenta ante las situaciones. Y por último, están las preguntas de tipo como que para detección de alteraciones psicopatológicas o de alteraciones mentales. Y bueno, en estas preguntas realmente pues hay que saberlas realizar o ejecutar y en qué momento hacerlas, ¿sí? Entonces, por lo general se pregunta, ¿cómo crees tú que es tu salud en general? ¿Te cuidas? ¿Tienes actividades extras? ¿Realizas alguna actividad tipo hobby? ¿Cómo te sientes tú en momentos de ansiedad o depresión? O por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus, ¿cómo te has sentido tú con lo del coronavirus? ¿Qué medidas estás tomando? Si vemos que hay características de trastorno obsesivo compulsivo o de persona con trastornos de ansiedad o alteraciones en lo que es el estado de ánimo o lo que es depresión. Entonces lo podemos detectar con preguntas tan sencillas y tan simples como esas, que están enfocadas más en lo que es saber cómo está la persona en cuanto a la salud. Y bueno, espero que este video les haya servido para muchísimo y hasta luego. Nos veremos pronto para ver si les explico algo más acerca de las entrevistas organizacionales. Chao, chao.